buenos días, feliz sábado, iglesia. Le damos las gracias una vez más porque el Señor nos tiene amor y misericordia. Yo quiero agradecer a ti que está allí asistiendo desde su hogar o desde donde usted esté. Gracias una vez más por su cariño y gracias también por reunirse con nosotros para adorarnos juntos. Yo quisiera en este momento quizás expresar mi alegría. Antes de entrar y empezar a hablar a ustedes, oraba y le decía al Señor cuán alegre me pongo para hablar de la palabra del Señor. Eso me llena. Cualquier otra cosa que yo hiciera, hermanos, y yo he tratado, ¿sabes? Yo traté de huir del Señor para no ser pastor. Yo traté y Dios lo sabe. Pero nada me llena de tanta alegría cuanto hacer lo que hago. Así que quiero dar las gracias una vez más a todo el equipo que aquí nos acompaña. Una vez más a todos ellos, ustedes ya los conocen, con excepción quizás que algunos no conocían, a Fernando que aquí hoy estuvo dando los anuncios y también haciendo la oración intercesora. Yo quisiera también orar y orar por ti en ese momento. Yo sé que tienes peticiones. A lo mejor hay alguna situación especial que está pasando en su vida. Yo voy a hacer esta oración, pero antes de orar, quisiera también darles un poquito de un testimonio, porque nosotros estamos orando constantemente por la situación, por personas que nos están mandando textos. Y yo le he pedido a ustedes, si usted tiene alguna petición, manda su petición, por favor. Esta semana yo voy a estar orando especialmente por aquellos que mandan las peticiones. Me pueden mandar a mi celular, los que tienen mi número de teléfono, o puede mandar también al número de teléfono que aparece en la propaganda para poner su foto también. Allí lo puede mandar su petición. Esa petición va a llegar hasta mí y hasta un grupo de hermanos y nosotros vamos a orar por esas peticiones. Nosotros estamos orando por el papá de la hermana Saraí. Ustedes ya me escucharon hablando y mencionando a él un par de veces. La hermana Saraí me texteó ayer, me habló de que su padre había empezado un día difícil, es decir, que su salud no andaba bien. Y después del mediodía, los doctores no se explican por qué. Los mismos doctores dicen que eso es un milagro, porque hasta la máquina que le estaba utilizando para poder respirar, ya no la necesita. Ustedes ven que el poder de la oración, el poder que está en el Dios de la oración. Este poder es que nosotros clamamos a cada vez que nos arrodillamos. Hay un hermano, una hermana de nuestra iglesia que nos llamó y dijo: pastor, tengo mi hija tiene sospecha de tener el virus, pero pastor, yo tengo mucho miedo. Yo quisiera que orara por mí. Nosotros estuvimos orando por ella. Estuvimos orando por su familia. Gracias al Señor, el resultado del examen salió negativo. Estamos dando gracias al Señor porque está contestando a cada una de nuestras oraciones. No porque nosotros seamos buenos, no porque tú seas bueno, no porque hay algo en ti o porque estás haciendo todo lo correcto, sino porque Él es bueno en todo momento. Y Él le encanta contestar oraciones. Quiero orar también por las personas que están en luto. Hay muchas personas hay hermanos de nuestra iglesia, de nuestro distrito, que están en luto. Así que ahí donde usted esté, el distrito, sea de aquí, de la iglesia de Gainesville, sea de la iglesia de Lake City o de la iglesia de Trento, o en cualquier otro lugar en el mundo que usted nos esté acompañando desde allí, de su hogar, yo quisiera invitarte a que oremos juntos en este momento y ponga en su corazón su petición especial. Oramos. Padre querido, en este momento, Señor, en calidad de siervo, Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por tus misericordias, porque me amas, Señor, mucho más de lo que merezco, Señor. Gracias, Señor, por sus misericordias, por perdonarme, por salvarme, por darme, Señor, la alegría de hoy estar aquí, Señor, adelante de su pueblo, para poder compartir su palabra. Siento, Señor, sí, la responsabilidad sobre mis hombros de dar, Señor, un mensaje en la connotación correcta. Por favor, Señor, guía, Señor, tu siervo. Te suplico, Señor, también por cada uno
de mis hermanos que están escuchando esta oración, que tienen una petición especial, están con el corazón agradecido desde luego, porque tú ya contestaste muchas oraciones en el pasado y también ahora recientemente. Pero Señor, por favor, Padre, en nombre de Cristo Jesús, escucha nuestra plegaria, Señor. Estamos orando por sanidad, sanidad por personas, Señor, que están en los hospitales, por familias que han perdido, Señor, sus entes queridos. Por favor, Señor, seas tú que abrace y que le dé el aliento que ahora necesiten, Señor. Bendice, Señor, a todos los profesionales de salud que están en la línea de frente, que están atendiendo, Señor, a cada uno de los enfermos. Bendice sus vidas, Señor, que estén guardados y resguardados bajo su mano poderosa. Gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos escucha nuestra oración. Y porque está conduciendo, Señor, a tu pueblo, no solo para salvación de una iglesia, pero para salvación de todo aquel que cree en Cristo Jesús. Agradezco, Señor, por Cristo haber muerto en mi lugar en la cruz del Calvario. Agradezco, Señor, por su sacrificio. Y es en nombre de Cristo Jesús es que te oro en este momento. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos, estuvimos y estamos todavía en lo que se llama la Semana Santa. ¿Y qué se conmemora en Semana Santa? Usualmente en Semana Santa se conmemora o se recuerda la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Claro, en otras palabras nosotros podemos decir se conmemora la victoria de Jesús. La victoria de Jesús sobre el mal y sobre ¿qué? Sobre la muerte. Y es sobre la muerte que hoy quiero hablar. Y sabes, hablar sobre la muerte no es fácil. Y yo pensé varias veces antes de preparar ese tema porque no creí o no veía que era muy fácil en estos días, estas últimas semanas, hablar de ese tópico. Yo me acuerdo, yo tenía por ahí unos 8 añitos de edad cuando en mi casa llegó una persona con mensaje de que un familiar había muerto. Yo todavía me acuerdo de los gritos de desesperación de las personas que estaban en mi hogar. Me acuerdo como si fuera hoy la tristeza que inundaba, parecía un ambiente muy pesado. Yo mismo tuve que salir de mi casa después de eso a dar la noticia a una otra persona de mi familia. Y qué tan difícil es hacer este papel. También en mi experiencia pastoral, cuántas veces ya no me ha tocado, en mi poca experiencia de ministerio, de cuántos funerales ya me ha tocado hacer. Y les puedo decir que cada uno de los que he hecho, hermanos, es difícil porque usted no encuentra palabras. ¿Qué decir? Son momentos donde las palabras sobran. Pero no es solo para mí esa dificultad. También a los discípulos les costaban escuchar sobre eso. Jesús muchas veces trató de explicar a los discípulos sobre su muerte, decirle, mira, me va a tocar a morir. Y entonces ellos decían, no, Señor, no queremos hablar de eso, hablemos de otra cosa. Y es interesante que una vez Pedro entonces le dice a Jesús, no, tranquilo, no vas a morir. Y Jesús lo reprende a Pedro de forma dura. Los discípulos no entendían la verdad que estaba por detrás de la muerte. Es más, no entendía quién estaba delante de ellos. Pero a pesar de que es difícil hablar, el apóstol Pablo, y yo quisiera leer con ustedes en Primera de Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13. Si usted tiene su Biblia allí, me puede acompañar. En la Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En mi versión dice lo siguiente: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. O sea que mismo Pablo nos está diciendo que quiere que nosotros conozcamos sobre lo que es la muerte. Y para eso nosotros vamos a estudiar la experiencia de Lázaro, una historia, un relato muy poderoso de la historia de Cristo Jesús mientras estuvo sobre esta tierra, y quisiera que me acompañara en los textos de la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 11, el versículo 1 y adelante. Si usted tiene su Biblia, el libro de San Juan, el capítulo 11, el versículo 1 en adelante.
Yo no los voy a leer todos los versículos, obviamente, pero voy a resaltar algunos detalles. Hay muchos detalles en este relato, pero yo quisiera poner y resaltar un par de ellos. En San Juan, capítulo 11, los primeros versículos dice que un mensajero le llega al Señor y le dice, mira Jesús, a Lázaro, a quien amas, está enfermo. Entonces Jesús le dice, yo voy a verlo. Jesús le dice a este mensajero que va de camino, pero imagínense, no era como los días de hoy, que usted coge un carro, entra en un carro y va hasta la dirección y llega allí en un par de minutos o un par de horas. No era así en aquel entonces. Había que caminar y había que caminar mucho. El versículo 8 del capítulo 11 nos dice algo interesante. Dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas para allá. Queridos, ponga bastante atención en este versículo. Mira la cantidad y la riqueza de esos versículos cuando nosotros los vemos. Lo profundizamos un poquito más. Mira, Jesús está yendo a lidiar con la muerte ¿de quién? De Lázaro, de su amigo. Y entonces dice Jesús que va para allá y los discípulos lo dicen, pero acaban de intentar hace poco, de intentar matarte allá. ¿Cómo vas a volver a Betania? ¿Cómo usted lo ve eso? Jesús está poniendo su propia vida en riesgo para ir a salvar a su amigo. ¿No le suena algo? ¿No le suena la historia del mundo? Como que si fuera una pequeña maqueta, y nosotros vamos a ver un par de veces eso en esta misma historia. La misma historia en sí del relato de Lázaro es como si fuera una maqueta de lo que pasa con Cristo viniendo, la pasión de Cristo, el nacimiento de Cristo. O sea que tiene mucho que ver con la Pascua, el capítulo 11, o la Semana Santa, el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Jesús está poniendo su propia vida en riesgo, así como puso su vida en riesgo para poder salvarnos. Jesús, cuando vino a este mundo oscuro, no esperaba ser halagado. Jesús sabía lo que tenía que pasar. Pero aún sabiendo de todo lo que había que pasar, decidió venir. ¿Por qué? Porque me ama a mí y te ama a ti. Entonces en el versículo 11 ahora, en el versículo 11 nosotros hemos visto, ahora vemos algo, lo que Jesús dice. Dicho eso, Jesús agregó, nuestro amigo Lázaro, ¿nuestro qué? Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Versículo 12, entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Entonces versículo 13, pero Jesús decía eso ¿de la qué? De la muerte de Lázaro. Ahora acompañe conmigo la confusión de los discípulos. Dice Jesús a los discípulos entonces que Lázaro duerme. Entonces, ok, Jesús, está bien, si duerme Lázaro está bien, se va a quedar, él va a estar bien. Pero Jesús le dice, no, yo le estoy diciendo eso de la muerte de él. Pero espérate un poco. ¿Duerme o está muerto Jesús? Los discípulos realmente no entendían, estaban más confundidos. Si vamos a ver lo que Jesús los invita entonces a ir a ver lo que está pasando. El versículo 15 dice lo siguiente en mi versión, me alegro por ustedes, estoy leyendo el versículo 15, me alegro por ustedes de no haber estado allí para que ustedes crean. Ok. Ahora la confusión de los discípulos es un poquito más grande. ¿Duerme o está muerto? Ahora Jesús le dice, me alegro por ustedes. Pero porque estamos hablando de la muerte de alguien o de que alguien está durmiendo, que está enfermo. Algo está pasando con Lázaro. Y ahora usted dice que se alegra. ¿Cuál es el problema? ¿Será que nuestro maestro ha estado caminando demasiado en el sol? Los discípulos están más confundidos. Y dice Jesús, me alegro por ustedes. ¿Por qué Jesús se alegraba? En mi perspectiva, Jesús se alegraba, y obviamente no solo en mi perspectiva, lo que dice la Biblia, cuando el final del versículo 15 dice, para que ustedes crean.
Era una gran oportunidad, era como que Jesús dice, esa es la oportunidad ahora de enseñarle a mis discípulos, y no solo a mis discípulos, sino que todos los que vendrán a venir a ser, llegarán a ser mis discípulos, a enseñarle a todos ellos una gran verdad que necesitan saber, para que no vivan ¿en qué? En ignorancia, para que sepan lo que pasa cuando una persona muere. Si usted lee el versículo 16, la verdad que parece que el versículo 16 fuera una broma. Yo leía el versículo 16 y me empecé a reír. Mira, Tomás, ¿no? El más voladito de todos, ¿no? Más despistadito de todos. Dice Tomás, a quien llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ay, Señor, eso parece a mí, me suena a una broma tan grande. Vamos entonces para que muramos con él. No tenía idea los discípulos de lo que Jesús estaba hablando. Me río en este momento, pero puede haber alguna persona que ahí nos esté viendo, que no tiene idea o quizás cree que entiende el tema de la muerte. Y yo quisiera profundizar un poquito más. El versículo que vamos a acompañar ahora, el versículo 17, dice el versículo 17, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 2 cositas acá. Primero, los discípulos ahora se dan cuenta, sí está muerto. Sí está requete muerto, como diría uno, ¿verdad? Y ya habían 4 días. O sea que en el plazo que el mensajero va a hablar con Jesús, y entonces ahora que Jesús viene de camino a Betania, en todo ese transcurso ya ahora habían 4 días que Lázaro estaba muerto. Les pregunto, ¿Jesús se tardó? ¿O había propósito en la tardanza de Cristo Jesús? Queridos, si Dios tarda en responder una oración, si usted cree, porque Jesús, nosotros estudiamos la vez pasada, el sábado pasado, de que Jesús no se tarda, ¿cierto? O sea, nosotros creemos que Él tarda, pero Jesús nunca se tarda, incluso cuando nosotros estamos orando y pidiendo algo que es tan importante y nosotros creemos, Señor, me tiene que responder hoy, porque si no me responde hoy, el Señor tiene su propio tiempo para responder nuestras oraciones. Y aun con nosotros creemos que Él está tardando, Él se está tomando su tiempo para poder enseñarnos algo. Aquí entonces en el versículo 20 y 21 y 32. Mira, el versículo 20 y 21 dice lo siguiente. En mi versión dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pregunta para ustedes. Escuchen bien lo que está diciendo Marta. Marta está diciendo, si hubieras estado aquí. María repite las palabras de su hermana en el capítulo 11, versículo 32. El versículo 32, María también le llega a Jesús y le dice, si hubieras estado aquí. La pregunta es, ¿estaba Jesús ahí, sí o no? ¿Estaba Jesús en el momento cuando estaba enfermo Lázaro? ¿O antes de enfermarse? ¿O saber por qué se enfermó? ¿Estaba Jesús allí mientras estaba agonizando quizás Lázaro allí en su hogar? ¿Estaba Cristo allí en este momento, sí o no? Así como estuvo con Juan el Bautista en la cárcel. Déjame decirle algo, que nosotros seamos cristianos no quiere decir que nosotros somos a prueba de dolor. El hecho que seamos cristianos no nos pone al margen del dolor. La palabra de Dios dice, y Cristo nos dice, de que en el mundo tendréis aflicciones. O sea que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, pero no quiere decir que Jesús no está allí. Si usted está pasando por un momento ahora mismo, un momento difícil,
O si usted cree que lo va a pasar porque lo que ve con relación a la crisis y todo lo que está pasando, usted se ve en un momento futuro en una dificultad, no la está pasando solo. Aun cuando usted no lo ve, aun cuando usted no lo sienta, porque ver y sentir son dos cosas muy humanas. Pero no es en este nivel que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos que pensar y ver con los ojos de la fe que a pesar de, en momentos donde la muerte toca hasta mi puerta, sea por mi propia vida o sea en la vida de algún ente querido, sea un problema financiero, cualquier que sea la dificultad, usted puede sentir tentado y Satanás lo puede tentar a creer que está solo, pero no está solo jamás. Si hubieras estado aquí, Jesús estuvo allí todo el momento. Y Jesús, anteriormente, ustedes se acuerdan que Jesús mismo le dice, me alegro por no haber estado allá. En su condición humana, pero en su condición divina, Jesús, el tiempo y el espacio no detiene el poder de Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 25, 26, y allí el versículo 25, 26 es el centro no solo del capítulo, sino que también es el centro casi de la Biblia, de la temática bíblica. Todo lo que está en la Biblia lleva a un punto común que esos versículos. En toda la Biblia, incluso en Génesis. Incluso allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice el versículo 25 y 26. Dice lo siguiente, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque ¿qué? Aunque esté muerto vivirá. Hermanos, si usted está perdiendo los otros versículos, no se pierda este versículo. Esos dos versículos, versículo 25 y versículo 26. Mira la gran verdad por la cual Jesús le dijo a los discípulos, me alegro que no he estado allá, para que ustedes aprendan algo, para que las generaciones futuras aprendan algo. Hay algo que quiero enseñar al mundo, que por eso estoy acá. Versículo 25 otra vez, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta ahora resuena, la pregunta que hace Jesús aquí en el finalcito del versículo 26, resuena a sus oídos ahora. ¿Crees tú en eso? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿y qué? Eternamente. ¿Crees esto? O sea, quiere decir que hay dos tipos de muerte, porque hay una muerte, Jesús está hablando de una muerte eterna, entonces hay una muerte pasajera. ¿Qué muerte pasajera es esta? La muerte pasajera es la que el Señor Jesús está llamando más atrás del sueño. Y de paso le quiero decir, si Jesús, hay personas que enseñan que la persona muere o va al cielo o va al infierno. La palabra de Dios es bien clara, los textos, si usted está leyendo, me está acompañando en Juan capítulo 11, no hay espacio para duda. El Señor Jesús está comparando con el sueño, nosotros no vamos a ningún lugar, estamos durmiendo. Es más, si ya había 4 días que Lázaro estaba muerto, si ya había 4 días que Lázaro ya estaba, su cuerpo ya estaba en estado de putrefacción, si es verdad lo que predica por ahí de que la gente va al cielo, al infierno, Lázaro, ¿dónde estaba? La palabra de Dios dice que Lázaro era un buen hombre, que Lázaro era amigo de Jesús. Y si Lázaro tuviera que ir al infierno o al cielo, ¿a dónde iría a Lázaro? Al cielo. ¿Iría Jesús resucitar y traer Lázaro de regreso a la tierra? Querido, ¿eso es bendición? Traer Lázaro de regreso, dice, ¿cómo que Lázaro? Dice, Señor, pero si yo estaba bien, tranquilo allá, ya con los ángeles y todo, me trajo de regreso a la tierra a pasar sufrimiento y a tener que pasar por la muerte otra vez, porque le pregunto, ¿Lázaro murió de nuevo más tarde, sí o no? Claro que sí, o si no lo hubieras estado viendo por ahí, caminando por ahí. No, queridos, la muerte que nosotros ahora nos toca pasar
es una muerte pasajera. Pero la Biblia es bien clara de que cuando uno muere está nada más durmiendo, esperando ser despertado. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Lázaro allí está todavía en la tumba. Y ahora vamos a leer el versículo, quisiera que me acompañara el versículo 35 de la palabra de Dios, que dice que en medio a todo, ustedes se imaginan un velorio, queridos. Yo sé que lamentablemente le ha tocado ya quizás una gran mayoría de ustedes a estar en velorios. Qué tan desesperador es estar en un velorio, ¿no? Qué tan triste estar en un velorio, ¿no? Generalmente está allí en un cuadro normal o un cuadro común. Está el ataúd, están los familiares, hay lágrimas, hay dolor, la separación. No es un ambiente donde uno eligiera estar, sino que por el amor a la familia, uno está allí para prestar un poquito de auxilio. Pero Jesús, al ver todo ese espectáculo, todo el dolor que estaba transmitido en las palabras de Marta y de María y de los demás que estaban por allí, dice la palabra de Dios en versículo 35, capítulo 11 de San Juan, el versículo 35, dice uno de los versos más cortos de la Biblia: y Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué será que Jesús llora? Hay un par de verdades acá que quisiera, dentro de ese versículo que muchas veces es considerado uno de los más cortos de la Biblia, hay tanta profundidad, hay tanta cosa, hay un mundo, un universo que no cabe en esas tres palabritas que tiene mi Biblia acá. Y Jesús lloró. Jesús, claro, Jesús estaba llorando primero también ¿por quién? Por el dolor que tenían los familiares de Lázaro. Jesús se compadecía ¿de quién? De María y de Marta. Jesús sentía su dolor. O sea que si Dios siendo Dios no hace el indiferente a nuestro dolor, es eso lo que la palabra de Dios dice una vez tras otra sobre Dios. No tenemos un Salvador que no se puede compadecer de nosotros. Cristo siente tu dolor. Cristo siente mi dolor. Él se alegra conmigo, pero también derrama lágrimas junto conmigo. A pesar de que sabe todas las cosas. Porque si hay muchos de nosotros que nos ponemos insensibles, porque, no, yo no conozco la verdad sobre la muerte, qué sé yo. Y dice, no llores, tranquilo, va a pasar. No es así. Cristo, a pesar de que... ¿Usted cree que Jesús sabía o no sabía? Cristo es Dios, sabe todas las cosas y aún así lloró porque estaba sintiendo la simpatía, se estaba simpatizando con el dolor ajeno. Y es una capacidad de verdaderos cristianos, de verdaderos seguidores de Dios. Pero no era solo por eso que Cristo lloraba. Cristo también lloraba por el pueblo judío y por el mundo. Cristo lloraba por Lázaro, Cristo lloraba por el pueblo judío y por el mundo. ¿Por qué por el pueblo judío y por el mundo? Porque Cristo en su visión profética vio a todos los que iban a perecer con la destrucción de Jerusalén. Cristo también vio la maldad y las consecuencias del mal en la raza humana. Y todo lo que tenía que pasar el impío por no haber simplemente dicho, Cristo, yo te acepto. Únicamente por no haber aceptado. ¿Por qué no me aceptan a mí? Ustedes se pueden imaginar a Cristo mirando y viendo miles y miles de personas muriendo por tan solo no haber dicho, te acepto Jesús, quiero a ti como mi Salvador. Queridos, si ese mensaje llega a tu corazón ahora, por favor, que no seas para ti esas lágrimas. Que no sea, ¿sabe por qué? Porque Cristo no lloraba tanto por Lázaro. Porque Cristo sabía que lo iba a resucitar y un par de minutos ahí.
En un par de minutos Jesús sabía o no sabía. Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro en un par de minutos. Así que el lloro de Cristo no era más grande, tan grande así por Lázaro. Cristo lloraba, era viendo la cantidad de personas que pudiendo aceptar su nombre, le estaban dando la espalda en todas las generaciones, desde Adán hasta el último hombre. Y yo no quisiera que esta fuera la realidad para nosotros. Cristo no lo quiere. Ahora, me acompaña por favor en el versículo 43, que aquí, como lo he dicho anteriormente, la maqueta vuelve a aparecer aquí un cuadro de lo que es el gran conflicto. Mira el versículo 43 lo que dice. Versículo 43 dice, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz. Aquí sí, queridos, aquí sí que no, aquí aguántese usted en su asiento, a donde usted está. En mi corazón realmente tembla en este momento, solo de imaginar. Y claro, obviamente ya es difícil ya aguantarle las lágrimas, pero escuche bien lo que Cristo está diciendo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven para afuera. Queridos, la tumba, la muerte pasajera, no pudo tapar los oídos de Lázaro para no escuchar la voz de su amigo. La muerte pasajera no pudo aguantar a Lázaro en la tumba. Porque el que estaba dando la orden de para que él saliera era el mismo Cristo Jesús. ¿Sabe? Lázaro conoció la voz de su amigo. Lázaro conoció la voz de su amigo como si estuviera dormido. Y en la mañanita Jesús llegó a las 5 de la mañana, como Jesús siempre le gustó madrugar. Entonces Jesús llega, quizás llegó algunas veces o un par de veces, porque ustedes saben que Jesús descansaba allí en el hogar de Lázaro. Quizás usted puede imaginar junto conmigo Lázaro despertando allí a las 5 de la mañana, Jesús tocando la puerta. Lázaro, ven a la puerta, aquí estoy. Y Lázaro allí medio dormido se despertaba. La voz es de quién? Es de mi amigo Jesús. Ahora Lázaro se levanta todo amarrado, atado, de punta a punta, y ahora brincando con los dos pies juntitos, sale para afuera diciendo, Jesús, ¿me llamas? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es la misma voz que me va a tocar a mí escuchar si a mí me toca la experiencia de la muerte. No es algo parecido, es la misma voz, son las mismas palabras. César, sal para afuera. Pon su nombre allí. César, sal para afuera. Es la misma voz. ¿Por qué? Porque la muerte, para aquellos que creyeron en Cristo Jesús, para aquellos que hicieron de Jesús su amigo, la muerte no lo puede aguantar en la tumba, jamás. Es una promesa divina, es una promesa de Cristo. Y lo que Cristo dijo antes, ¿crees tú en eso? Eso para mí es vida eterna. Esta resurrección nos lleva entonces a una vida eterna. Y nunca más seremos separados de Cristo y ni de aquellos que amamos. Quisiera seguir entonces y leer con ustedes el versículo en Filipenses, el capítulo 1, versículo 21. Y estamos terminando. Ahora después de esta lectura explicativa de lo que es el Juan capítulo 11, la experiencia de Lázaro, a mí me parece un poco más fácil entender. Yo no sé para ti. A mí es más fácil entender las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice allá? Dice, el vivir para mí es ¿qué? Es Cristo. Y el morir es ganancia. No sé si lo estamos escuchando bien las palabras de Pablo. Dice, el vivir para mí es Cristo. Y el morir para mí ¿qué es? Es ganancia. Ganancia. ¿Qué es ganancia, hermano? Es cuando usted va a hacer algo y está calculando, por ejemplo, un negocio. Yo voy a invertir tanto, mi ganancia es tanto.
Es ganancia morir. Ahora, mucha gente llora, mucha gente se está en desesperación. ¿Por qué se desesperan? Y Pablo está diciendo que morir para mí con Cristo es ganancia. ¿Por qué? Imagínese usted como la parábola de aquellos que Cristo contó, que vino a trabajar en la viña. Unos trabajaron el día entero, otros trabajaron la mitad del día, otros trabajaron 4 horas, otros trabajaron 2 horas, otros trabajaron 1 hora en la viña. Todos los que trabajaron, no importa la cantidad de horas que trabajaron, recibieron ¿qué? La misma paga. Si usted va a ver en la visión de negociante, si usted va a ver en la visión de inversionista, ¿quién ganó más? El que trabajó menos, ¿sí o no? Trabajó menos, o sea que la inversión de tiempo fue menor y ganó la misma cantidad. Queridos, si nosotros nos pasamos al descanso, a la hora que sea que hemos pasado al descanso, es sabiduría divina y es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que pasar por el peligro de perder nuestra corona. No tenemos que pasar por el peligro de pecar, de equivocarnos, de distanciarnos de Cristo, haciendo que otras personas también caigan. Como es en la experiencia de Ezequías, el rey Ezequías, ¿se acuerdan? El Señor le mandó al profeta, le dijo, pon tu casa en orden. Porque el Señor le dijo que de esta enfermedad no te vas a levantar. Pon tu casa en orden. Y yo quisiera abrir aquí un paréntesis. Hay una bendición y quisiera que ustedes me escucharan. Si usted apenas prendió la computadora, apenas prendió el televisor, apenas puso allí el dedito en el celular y me está escuchando ahora, le va a sonar raro. Te toca escuchar todo lo que acabo de predicar. Pero quisiera cuando Jesús le manda, cuando Dios le manda, entonces a Ezequías que pon tu casa en orden. Yo quisiera abrir un paréntesis allí. La bendición que es la muerte gradativa. La bendición que es no morir morir. La bendición que es saber que va a morir y tener tiempo para prepararse para el momento de la muerte. La bendición que es estar allí quizás en un lecho acostado y sabe que quizás le falta un par de horas o un par de días y decir, Señor, gracias por la vida que me has dado. Pero yo sé que he cometido un montón de errores. Y quizás ahora en los próximos minutos me llamas al descanso. No quiero, Señor, pasar al descanso sin que tú me bendigas. No quiero pasar al descanso sin que tú me perdones. Por favor, Jesús, perdóname. Uy, hermana, ahora sí no voy a aguantar. Porque tengo experiencias muy cercanas de amigos muy queridos, de personas muy queridas, que en el momento de la muerte, horas antes de morir, dicen, estoy listo. ¿Por qué dicen eso? Porque han puesto su casa en orden. Para mí, dice Pablo, morir es ganancia. Ezequías, el Señor concedió la petición de Ezequías. Vivió 15 años más. Pero las peores tonterías, los errores más horrendos de su vida, lo cometió en esos 15 años más. Así que, ¿qué aprendo con eso? Que hay que confiar en la sabiduría de Dios. Queridos, por favor, no se agarren a la vida pasajera. Por favor, no andemos con ignorancia, no nos agarremos a la vida pasajera. Si el Señor me está llamando al descanso, si el Señor me está llamando a un ente querido al descanso, la seguridad que yo tengo que tener es decirle, por favor, acepta a Jesús. Acepte a Jesús. Porque a pesar de que pase al descanso, el Señor te despertará y será como que si usted está durmiendo ahora y despertó a la mañana siguiente y escuchará la trompeta, escuchará la voz de Cristo Jesús. Pero por favor, no se agarren a la vida. Mira los errores cuando nosotros sabemos que alguna cosa nos va a pasar. Y yo soy jovencito, queridos, pero últimamente me ha dado unos achaques, un problema de salud y hace un mes o un par de meses yo me encontré en un sábado de la mañana tirado al piso del baño de mi casa, llamando a los ancianos de mi iglesia, pidiendo que ellos siguieran la programación sin mí,
porque me sentía un dolor que no creía que pasaría de allí. Yo estaba solito con mi hijito pequeño. Sentía que me desmayaba. Y en mi sentir que me desmayaba, yo pedía, Señor, no estoy pidiendo salud. Estoy pidiendo que hagas tu voluntad en mi vida. Satanás no quiere que tú escuches eso. ¿Por qué? Porque en su ignorancia, en mi ignorancia, Él nos puede controlar. En mi ignorancia, en su ignorancia, con el miedo que nosotros tenemos de la muerte, nos manipula. Y entonces empieza a decir que fulano, que ciclano apareció y qué sé yo. Y empieza a utilizar un montón de engaños para poder confortar un corazón o asustarte para que esté. Porque, queridos, la religión de Cristo, si usted aceptó a Cristo por miedo de la muerte, lo siento. Elegiste a Cristo por las motivaciones incorrectas. Termino entonces leyendo el texto ahora de nuevo, el mismo texto que leímos al inicio. Vamos a leer de nuevo entonces Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses, el capítulo que leímos, ¿verdad? El 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes con los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Escuchen, hermanos, Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Queridos, la palabra de Dios, el versículo 15 está diciendo que nadie va delante de otro, nadie va primero al cielo. Todos en el versículo 17 ustedes van a ver que Pablo dice que vamos juntos seremos arrebatados. Versículo 16, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, mira la palabra, juntamente con ellos. ¿Con ellos quién? Con aquellos que estaban muertos y resucitaron. Y vamos a encontrar con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, escuchen iglesia, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál era el secreto de Lázaro? ¿Cuál era el secreto de Lázaro, queridos? Nosotros leímos vez tras vez en este momento. El secreto de Lázaro es que hizo de Cristo su amigo. El secreto de Lázaro, usted escuchó a Jesús diciendo a los discípulos, vamos, que nuestro amigo Lázaro, Jesús te quiere llamar amigo. Y déjame decir, hay una diferencia aquí. Que Cristo sea mi amigo, eso es para todos. Dice la palabra de Dios, para que todos. O sea, Jesús se hace amigo de todos. La diferencia es si tú quieres ser amigo de Jesús. Porque Él es tu amigo. La pregunta es, ¿quieres tú ser amigo de Él? El secreto de Lázaro era descansé, pero resucité. Y si Lázaro hoy estuviera aquí y nos dijera, tranquilos, yo ya he muerto una vez y ya el Señor me resucitó. Así que si le toca morir, vas a resucitar también. Créamelo, mi amigo me lo dijo. Queridos, mi amigo me está diciendo y te está diciendo a ti que no necesitas tener miedo a la muerte. Porque lo que significa la Pascua, lo que significa la Semana Santa, es que Cristo venció la muerte.
no tenemos que tener miedo a ella. Es esperanza lo que hay ahí. Es amor. Es lo que vemos en los ojos de Cristo, es que es misericordia. Ahora, la vida eterna es la que nos está prometida. Y yo quisiera orar en este momento. Quisiera orar por ti, el que está eligiendo renovar su pacto y decir: Jesús, yo quiero que sigas siendo mi amigo y también quiero ser tu amigo. Y si usted en algún momento por sus propias actitudes ha estado yendo al contrario, yendo a otro lado, ha estado haciéndose a sí mismo enemigo de Cristo, yo quiero clamarte ahora y gritarte a tus oídos y decir: por favor, haz de Cristo tu amigo, porque es la única esperanza de victoria y de vida eterna. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre querido, sabemos, Señor, que nos ha hablado en este momento, Señor. Ha hablado a tu pueblo, ha hablado a tu gente, Señor. Es cierto, Señor, que no es un tema fácil, Señor, de hablar. Porque en estas circunstancias las cuales estamos viviendo, hay muchas personas sufriendo, Señor. Hay muchas personas, Señor, que han perdido entes queridos en los últimos días. Están llorando todavía, las lágrimas todavía están corriendo por sus mejillas, Señor, porque el dolor de la separación, Señor, le ha llegado a su corazón. Padre Santo, pero ayuda que puedan escuchar este mensaje, Señor, para que su palabra les grite al corazón y le diga: no temas. Y que escuchen a Cristo decir: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí de ninguna manera morirán eternamente. Padre querido, es una verdad preciosa, Padre. Hoy ayúdame, Señor, a hacer de ti mi amigo. A ser, Señor, su amigo, Señor. Por favor, Señor, que cada uno, si hay alguna persona que todavía está luchando, le está luchando a quién será mi amigo, Señor, por favor, toque su corazón y ayuda que en esta mañana de sábado, Señor, ahí escuchando por medio de un televisor, de una computadora, de un celular, que pueda decidir por ti, pueda decidir hoy querer a Jesús como su amigo personal, su Salvador personal. Y yo oro, Señor, no en nombre de otra persona, sino que oro, Señor, en nombre de mi amigo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, querido. Que el sábado sea un sábado de bendición, un sábado de esperanza, un sábado para compartir alegría. Tenga un lindo almuerzo con su familia y también acuérdese siempre de compartir bendiciones con los demás. Feliz sábado. Allá sobre montes en feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos todos al hogar. Ven, sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro en jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar.
ciudad, vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos a